¿Quieres automatizar tu marketing digital y mejorar la comunicación con tus clientes potenciales? Hoy te hablaremos de Easy Mailing, una herramienta de email marketing y automatización con un plan gratuito que te permitirá crear formularios y flujos de envío. Al automatizar tu marketing podrás ejecutar muchos de los procesos de manera automatizada, sin tener que intervenir directamente. De esta manera liberarás al equipo para centrarse en los aspectos más creativos y de planificación. Además, podrás controlar mucho mejor todo el proceso, asegurándote de que cada cliente potencial recibe el contenido adecuado en el momento perfecto. ¿Te interesa descubrir cómo hacerlo? Vamos a verlo. ¿Por qué deberías automatizar tu marketing? Reduce el tiempo empleado en hacer determinadas tareas. Al automatizar los procesos es mucho más fácil y sencillo hacer los envíos o publicaciones y programarlos, con lo que se ahorra tiempo y se consigue una mejor organización y visión de futuro. Reduce los costes y aprovecha al máximo los recursos de una empresa. No se necesita emplear el tiempo de los trabajadores en tareas repetitivas o complicadas como el envío de mensajes o la actualización de las bases de datos. Mejora la segmentación de tu público. Se puede segmentar con más precisión aumentando la relevancia de nuestras comunicaciones. Por ejemplo, se puede enviar una determinada newsletter solo a aquellos que hagan clic con mayor frecuencia o cuando llega una fecha señalada como el cumpleaños del usuario. Esto incrementa las probabilidades de conversión al adaptar los contenidos a cada uno de los usuarios. Seguimiento, medición y monitorización. Permite llevar un control preciso de las acciones y fases implementadas, proporcionando también analíticas y estadísticas. De esta forma se puede optimizar y tomar decisiones respecto a la estrategia, ser conscientes del impacto y los beneficios que le está proporcionando y como punto de partida para futuras planificaciones estratégicas. Ayuda a que el usuario avance en la etapa del funnel. Para hacerlo es necesario ir ofreciéndole un contenido que vaya consumiendo y adoptando. Es lo que se denomina como lead nurturing, ese proceso por el cual vamos nutriendo de contenido relevante al usuario. Si este contenido es aceptado y adoptado por el usuario y la interacción del mismo con la compañía aumenta, incrementará su valor o scoring y estará más dispuesto a ejecutar una compra o adquirir un servicio. Una herramienta clave de la automatización son los workflows o flujos de envío, que consisten en una serie de acciones automatizadas que se activan en función del comportamiento y las características del usuario. Esto se llama desencadenante o trigger. Muchas veces estos workflows se concretan en una serie de emails enviados al usuario en un orden determinado. Easy Mailing, la herramienta con la que trabajaremos hoy, tiene un potente editor de flujos que además es muy intuitivo y fácil de usar. Lo veremos en el tutorial posteriormente. Otro elemento imprescindible son los formularios de suscripción. Se trata de uno de los métodos más efectivos para la generación de leads, ya que permite obtener los datos de los usuarios de una forma rápida y sencilla. Normalmente ofrecemos al usuario algo a cambio para que rellene ese formulario, como puede ser un contenido de valor, un descuento, ofertas exclusivas o simplemente formar parte de nuestra newsletter. Hay principalmente dos tipos de formularios, los incrustados, que aparecen integrados de manera nativa dentro de una página web, y los pop-ups, que aparecen puntualmente por encima del contenido de la página web, según el comportamiento que hayamos escogido, es decir, formularios emergentes. Por ejemplo, que aparezcan al abandonar una página o al llegar a un punto determinado de ella al hacer scroll. Por último, recuerda que todos los formularios deben estar adaptados al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea o a las leyes locales de cada país, así que asegúrate de que la herramienta con la que crees los formularios cumpla con la normativa local, como es en el caso de Easy Mailing. Ahora que ya hemos visto algunos de los conceptos clave de la automatización del marketing, vamos a ponerlo en práctica en un tutorial donde vamos a ver cómo desarrollar una campaña automatizada de email marketing desde la creación del formulario y los correos que vamos a enviar hasta la edición de los flujos de envío. No esperemos más, vamos a verlo. Ya estamos dentro de Easy Mailing, la plataforma de email marketing y de automatización, y vamos a ver en primer lugar todo lo que te ofrece de un vistazo general. Aquí ves todos los apartados que ahora iremos viendo de uno en uno. Empezaremos por Dashboard, que en definitiva recoge todos aquellos datos y métricas que son muy importantes para que tú veas que está evolucionando bien
tanto tu número de suscriptores como tus campañas, como tus envíos y también tus métricas. Como ves, pues aquí se ve la evolución de suscriptores, el plan actual que tienes, el número total de envíos que has realizado, el número total de suscriptores que tienes. Aquí abajo ves las campañas recientes que has realizado y dejo por último aquí el punto de las métricas de tu campaña porque son muy importantes. La tasa de apertura para saber cuánta gente ha abierto de los envíos que has realizado, la tasa de clics, que son los clics internos dentro de tu email, la tasa de rebote, que puede ser o porque el correo ya no existe o el servidor de la persona que lo ha recibido pues lo detecta como spam, y el total de bajas, que es muy importante controlarlo. Vamos a la parte de audiencias. En la versión gratuita solo puedes crear una audiencia, para que lo sepáis. En las versiones de pago ya puedes crear más, pero lo que interesa aquí es que crees una audiencia o pocas y dentro de cada audiencia vayas creando luego segmentaciones más acotadas. Puedes crear una nueva o detectar aquí ya las que tienes. La sección de plantillas vendría a ser como la de emails, en realidad lo que aquí le llaman plantillas, ¿vale? Puedes crear una nueva plantilla, pero esto lo veremos más adelante. Tienes aquí las que ya has creado, es decir, los emails que ya hayas creado a partir de una plantilla. Luego puedes crear plantillas maestras porque a lo mejor un email o una plantilla que has tocado te interesa replicarla en otros emails y puedes definirla como maestra. Y luego solicitudes de diseño, que es invitar, por ejemplo, a un colaborador externo para que te ayude en esta parte de creación de emails. Luego tienes la parte de campañas, que desde aquí puedes crear una campaña nueva y aquí ves el histórico de las que has creado. También la parte de automatizaciones, conocida en otras plataformas o de manera general como los workflows o flujos de envío, ¿vale? Y desde aquí puedes crear un nuevo escenario que sería una nueva automatización y aquí ves las automatizaciones que ya tengas creadas. Y por último, de las opciones generales tienes informes estadísticas donde puedes ver, por ejemplo, los datos por cada una de las campañas. En el dashboard general ves los datos todos colectivos de las campañas en general, pero aquí puedes ver los datos de cada una de las campañas. Y por último tienes la configuración y el centro de ayuda, donde tienes información sobre todo lo que necesitas saber para entender bien la plataforma Easy Mailing. Y ahora ya vamos a entrar más en profundidad en los apartados y secciones que creemos que más te van a ayudar a entender y a usar la plataforma de Easy Mailing. Empecemos por audiencias, que ya lo hemos visto antes de manera rápida. Aquí lo que tienes es tu listado de audiencias. Audiencia lo tienes que entender como todo el número de suscriptores. Lo que quiero decir es que te puedes encontrar con dos casuísticas. Si eres una agencia que gestionas varios clientes, lo que puedes tener aquí es una audiencia con todo el total de suscriptores de cada uno de tus clientes y luego dentro de cada audiencia ya puedes hacer segmentaciones y grupos. Luego lo veremos. Pero en cambio, si eres cliente final y directamente usas para tu propia empresa, para tu propia marca, esta plataforma, puedes crear una sola audiencia o varias, dependiendo de los criterios que tú prefieras. Pero si eres agencia, será ideal que tengas una audiencia para cada uno de tus clientes. Por ejemplo, si entramos en audiencia, que ya la tenemos creada, es cierto que hay un suscriptor, es un ejemplo. Y lo que podemos hacer en la primera parte, en la parte de vista general, es ver las métricas, lo mismo, lo que hemos visto en Dashboard, pero aquí de la audiencia, es decir, pues cuántos grupos tienes creados, cuántos segmentos y el número total, digamos, de suscriptores que tienes. Luego aquí abajo tienes las páginas públicas de la lista. La página de suscripción es la página que debes o puedes crear para enviar y que la gente se suscriba. Puede ser, por ejemplo, suscríbete a la newsletter. La de cancelación es la de cancelar y la que pondrás cuando quieren darse de baja. Luego tienes la parte de archivo de campañas, que aquí tendrás pues el histórico de las campañas donde has utilizado esta audiencia y luego la información de la audiencia, que son los datos o de descripción o los datos que le hayas podido dejar para el pie de los emails, ¿vale? Los datos de contactos y, como he comentado, por ejemplo, la parte de cancelar suscripción o justamente de suscribirse. Pues vamos a la parte de ver suscriptores. Desde aquí ya puedes ver, pues, por ejemplo, todos los suscriptores que hay. Pues yo aquí he creado el ejemplo de introducir
mi correo y si clicas encima pues puedes ver los datos de ese suscriptor, cuando se dio de alta, las interacciones que haya podido tener contigo. Por ejemplo, aquí abrió la campaña, se envió el email y un poco los datos generales, si quieres ver los de un suscriptor específico, ¿vale? Pero luego podemos ir a la parte de gestionar contactos, que aquí pues otra vez veremos todos los suscriptores que tendrás, pero tienes la parte de grupos y segmentos, que es muy interesante. La parte de grupos sería como etiquetas para poder filtrar por carpetas. Bueno, imagínate que es como una etiqueta que le puedes asociar al suscriptor, pero vendrían a ser como carpetas para ordenar los suscriptores dependiendo de lo que a ti te interese. Por ejemplo, podrías crear aquí una carpeta de todos los que te han comprado un producto o todas las personas que han entrado a través de un formulario. Lo que son los grupos los puedes crear o de manera manual o de manera automática. Es decir, el grupo lo crearás manualmente, pero lo que es la asignación del suscriptor sí que lo puedes hacer o manual o por una automatización. Por ejemplo, decir que si han entrado a través de alguna automatización, entren a una de estas carpetas para poder tener ordenados por etiquetas o por temáticas que a ti te interesen a los suscriptores. Y luego tienes la parte de segmentos, que segmentos sí que serían ya para que los utilices para tus campañas. O sea, tú puedes hacer un envío general a tu audiencia, ¿vale? A todo el listado, pero a lo mejor no te interesa, sino es crear una segmentación específica para diferentes tipos de campañas o envíos. ¿Esto cómo lo puedes hacer? Pues a través de los datos que tienes de cada suscriptor. Pueden ser datos demográficos, datos personales, laborales o pueden ser también datos que te aporte la propia plataforma o, por ejemplo, datos externos, es decir, las interacciones que haya podido tener contigo y a partir de esas interacciones poder también crear listados de segmentos, digamos, ¿vale? Para luego hacer los envíos. Entonces, los envíos los podrás hacer a partir de la audiencia general o de estos segmentos, ¿vale? Y luego tienes aquí el histórico de importaciones y el de cancelar suscripciones, es decir, los suscriptores que te hayan podido cancelar. Luego tienes aquí el histórico de importar contactos o añadir un suscriptor. Si añades un suscriptor lo puedes hacer de manera manual uno por uno, pero puede ser que quieras hacer una importación masiva. Por ejemplo, porque tienes otra base de datos y quieres importar aquí tus contactos, pues aquí podrás hacer todo el proceso de importarlo, de importar, digamos, varios usuarios de manera masiva. Y luego aquí tienes la parte de crear formularios, que la veremos más en detalle, y luego la parte de ajustes, donde puedes crear campos personalizados, personalizar páginas e emails, preferencias de la audiencia, los datos de tu empresa, el tema del RGPD, que lo puedes configurar desde aquí, notificaciones y suscripciones o eliminar una audiencia concreta. El primer paso imprescindible sería crear una audiencia. He vuelto otra vez a lo que sería la página principal de audiencias. Aquí ya tenemos creada una, que es la que hemos visto, pero puedes crearla de cero. Y aquí sería pues darle un título, una descripción de lista, tema pues del nombre del remitente, por ejemplo, puede ser tu empresa. Puedes aquí configurar el email del remitente, el email al cual se responderá, ¿vale? Porque no siempre tiene que ser el mismo. A ti te puede interesar enviar desde uno, pero que respondan a otros, los datos de tu empresa y luego aquí le das a guardar y crearías así desde cero la audiencia. Aquí también puedes, digamos, configurar la parte de lo que es el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, pero le das a guardar y te encontrarías la audiencia ya creada aquí abajo y luego tendrías que entrar y ya empezar a crear o manualmente los contactos o hacer importaciones masivas, o a lo mejor van entrando por diferentes vías como por ejemplo formularios. Una de las que más usarás es justamente a través de formularios, es decir, de incluir un formulario en tus landing pages, en tu web o en tu e-commerce. Entonces EasyMailing te facilita el poder crear formularios. Entras dentro de tu audiencia y creas un formulario específico para tu audiencia.
Cierto que antes de ponerte a crear formularios, o sea, por ejemplo, aquí vemos los formularios que ya hemos creado, pero antes de ponerte a crear formularios deberás definir qué campos personalizados quieres que se puedan usar en tus formularios. Ahora mismo solo tenemos creado el de email, que es el más genérico, pero puedes ir creando diferentes, como fecha y hora, el de cumpleaños. Uno de texto pues sería, por ejemplo, poner que sea el nombre y le damos a guardar, o que por ejemplo sea el campo de apellidos. Y no te olvides de que si quieres que estos campos se puedan ver en los formularios, no te olvides de activarlos como públicos, porque es cierto que a veces puede haber campos que te interesa que sean ocultos porque son campos que internamente tu equipo complementa y solo es información para el equipo. Pero si son campos que van dirigidos a poderse poner en los formularios de manera pública, deberemos hacer esto, porque esto luego nos servirá de cara a crear el formulario. Entonces, ahora ya vamos otra vez a formularios, que os he enseñado la parte de campos, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar a crear nuevo formulario. Le pondremos un título, en este caso le voy a poner que vamos a crear este formulario con un objetivo de webinar, ¿vale? Y entonces lo siguiente es que tendremos que activar la opción de doble opt-in o no. O sea, si no la activas, el opt-in es el sencillo. Que el sencillo quiere decir que tú rellenas el formulario, aceptas la política de privacidad y le das a aceptar al formulario y se genera un nuevo suscriptor y se validan los datos de esta manera. Este tipo de registro, el opt-in sencillo, es cuando estás haciendo algún tipo de campaña de captación de suscriptores de manera masiva. Y ya sabrás que un tanto por ciento de los suscriptores que entren a lo mejor habrán introducido mal algún dato o sobre todo el email, y que a lo mejor no les podrás hacer envíos. En cambio, si estás haciendo tipos de campañas donde quieres que tus suscriptores 100% nos dejen datos correctos y sobre todo su email para que luego puedas contactar con todos ellos, puedes activar el doble opt-in, que sería que rellenan el formulario, validan los datos de privacidad, le dan OK al formulario, pero luego recibirán un email para validar el correo. Así te aseguras que ese suscriptor te ha dado bien su correo y sus datos. ¿Qué es mejor? ¿Doble opt-in o opt-in sencillo? Yo te diré que normalmente el 90% de formularios tienen un opt-in sencillo, ¿vale? Porque al final buscas captación masiva de suscriptores teniendo muy presente que un tanto por ciento no serán buenos. Pero si haces una campaña donde buscas menos suscriptores y más cualitativos, activa la opción de doble opt-in, sabiendo que cada vez que clicarán, o sea, algunos no acabarán validando el correo, pero al menos los que lo validen serán correctos. Luego tienes que elegir tipo de formulario, el pop-up, que es el formulario emergente en una web, y luego el incrustado, que es el formulario nativo dentro de una web, es decir, aquel que forma parte del diseño. Y luego le podrás decir si quieres que estos suscriptores de tu formulario vayan a un grupo. Como te he dicho, grupos es como crear carpetas para ordenar a tus suscriptores, y puedes haber creado previamente un grupo que sea justo para los suscriptores a este webinar de Easy Mailing. Vamos a elegir el grupo que tenemos creado, que es el de prueba, pero podrías haber creado el que te he dicho de webinar específico, y le damos a continuar. Vamos a elegir la opción de pop-up, que es la que nos parece interesante, y te explicaremos cómo lo puedes crear. Aquí tienes unas plantillas básicas, pero que luego puedes tocar tipo drag and drop, es decir, arrastrar y acabar creando tu propio diseño, ¿vale? Pero elegimos uno que sea el nativo, y ahora que ya hemos elegido la plantilla que nos puede interesar, la podemos personalizar. Como es una plantilla o un formulario pensado para un webinar, deberemos introducir más preguntas. Pensemos que cuanto más valor aportemos con el contenido que vamos a dar, en este caso un webinar que suele ser una formación mínimo de 1 hora gratuita, más datos nos podemos atrever a preguntar al suscriptor. Cuando solo ponemos un campo, suele ser para la newsletter y lo sueles incluir en el blog. Pero en este caso tocaremos la parte de formulario. Aquí se nos despliega la opción de formulario y gestionar los campos. Y aquí le podemos añadir justamente los campos que hemos seleccionado y le podemos dar el orden que queramos. Por ejemplo, primero nombre, apellidos, luego ya
el email y luego el botón de suscríbete. Luego también, si vienes a la parte de contenido, le puedes añadir pues diferentes bloques. A lo mejor te interesa poner otra imagen, por ejemplo aquí debajo, si quieres, o puedes añadir, por ejemplo, más texto o un vídeo, o incluso podrías poner otro formulario, pero en este caso no nos interesa porque ya tenemos el formulario puesto y lo hemos tocado, y texto o un botón. Y por último, puedes crear como una segunda parte del formulario, que es la de cuando ya has validado y de que te has suscrito, puedes aquí hacer un mensaje, si quieres, de gracias. Muchas gracias por suscribirte, poner, por ejemplo, los datos de tus redes sociales, pero incluso si fuera, imagínate, un libro descargable, podrías poner que primero rellenen el formulario y aquí tuvieras el enlace del libro descargable, o podría incluso estar aquí el enlace del canal de YouTube donde haces la retransmisión o de Zoom. Es decir, aquí podrías poner algo añadido, o simplemente el muchas gracias y las redes, o lo que esperan obtener los suscriptores al haberse registrado en este formulario. Y ahora que ya hemos explicado todo esto, le damos a guardar y a salir. Y ahora puedes ver la vista general de la información de tu formulario, donde tienes la parte de configuración, que ya la habremos hecho, la parte de diseño y la parte de comportamiento, que es muy importante. Aquí tienes, por ejemplo, puedes activar, imagínate que este formulario emergente lo quieres incluir en todo tu blog, ¿vale? O en determinadas páginas de tu blog, y entonces debes definir cuándo aparecerá este formulario, porque lo ideal es que no le aparezca a todo el mundo cada vez que entren, porque a lo mejor la misma persona viene varios días con frecuencia a tu blog y le puede resultar muy intrusivo ver siempre este pop-up. Entonces puedes decir primero que sea por tiempo, es decir, que el pop-up no salga o no lo puedas ver hasta que pasen, por ejemplo, X segundos. 7 segundos suele ser un tiempo bastante bueno. Luego tienes otra opción que es según el scroll o el desplazamiento vertical, ¿vale? Por ejemplo, pueden haberse desplazado un 25 o un 50% dentro del artículo para que surja el pop-up o el formulario emergente. Luego tienes mostrar antes de que el usuario abandone la página, que podría ser otra opción. Cuando le va a dar a cerrar, que se le abra para que se registre. Y luego puedes programar fecha y hora de publicación. Y luego la frecuencia, que aquí yo lo que recomiendo es que a lo mejor se muestre pues una semana, es decir, que si una persona viene habitualmente a tu blog, lo vea máximo una vez a la semana. Y luego aquí puedes ir incluyendo las URLs donde quieres que aparezca. También definir si se oculta o no en formato ordenador, en formato tablet o en formato móvil, porque a lo mejor te interesa que solo se vea en móvil o en todos. Es decir, tienes que definir el tipo de dispositivo y luego ya le das a guardar y tienes ya configurado tu formulario. Y ahora que ya tenemos configurado el formulario, solo debemos ir a darle a publicar, y lo que hará Easy Mailing es ofrecernos las etiquetas que deberemos introducir en cada página de nuestro sitio web justo antes de la etiqueta hit, donde queremos que aparezca nuestro formulario pop-up o formulario emergente. Aquí tienes, digamos, todas las indicaciones para introducirlo correctamente y que se active, y ya le podemos dar a publicar. Ahora que ya tenemos clara lo que es una audiencia, cómo puedes crear grupos y segmentaciones, cómo puedes conseguir suscriptores creando un formulario, por ejemplo, en formato pop-up para incluirlo en tu página web, lo siguiente es qué viene después de rellenar este formulario, en este caso siendo un webinar. Hemos creado un formulario para un webinar. Los suscriptores que entrarán a nuestra audiencia y también a nuestro grupo serán estos suscriptores para el webinar. Nos interesa crear la automatización que vendrá después.
¿De acuerdo? Entonces tienes que ir a la parte de automatizaciones, ya estamos aquí, hay un ejemplo y lo que tienes que ir es a crear nuevo escenario. Recordemos que automatizaciones se suele llamar también workflow o flujos de envío. Son palabras habituales que oiréis para referiros a crear una automatización de comunicaciones, ¿vale? Seleccionaremos aquí la audiencia que tengamos, ¿vale? Le daremos un título, por ejemplo, le podemos dar una descripción y le daremos a guardar. Y entonces aquí podremos empezar a crear nuestro flujo de envío o nuestro workflow. Deberemos seleccionar un desencadenante. En este caso seleccionaremos el de formulario, aunque también puede ser contacto suscrito o contacto vinculado a un grupo, y también por interacciones en la campaña, según fechas de eventos especiales o algún tipo de integración y API, es decir, a través de aplicaciones externas que integraremos a nuestra plataforma de Easy Mailing. Pero en este caso iremos a lo sencillo, actividad del contacto y formulario completado. Seleccionaremos el formulario, el de Easy Mailing, y le daremos a guardar. Ahora que ya hemos introducido el desencadenante, es decir, aquello que accionará que un suscriptor entre en nuestro flujo de envío, deberemos poner las condiciones, es decir, desarrollar todo el arbolado, es decir, todas aquellas acciones posibles que vendrán después de que se desencadene este workflow o esta automatización, ¿vale? Hay 4, que es o la de enviar un email, o la de espera, que quiere decir que puedes marcar un tiempo de espera, o sea, la persona puede haber entrado a la automatización, pero puede ser que quieras que espere unas horas, unos días, unos minutos a que se desencadene la siguiente acción, que a lo mejor sería recibir el email. Puedes también activar un condicionante, por ejemplo, si le seleccionas any o all, ¿vale? Podría ser any, por ejemplo, le podrías decir que según el nombre, el apellido, el email, o por ejemplo, podríamos decirle que según la actividad que ha realizado con nuestras campañas anteriores, que las abrió, no las abrió, les hizo clic, y puedes decirle pues las últimas campañas, ¿vale? Entonces se activaría ese condicionante y solo continuarían los suscriptores que lo cumplieran. Y por último tenemos una acción, que esto a lo mejor lo sueles añadir más hacia el final de la automatización, es decir, cuando ha completado todo el flujo de envío, puedes decirle, por ejemplo, que si ha completado de manera positiva toda la automatización, pues lo puedes vincular a un grupo, o al contrario, si no ha realizado las acciones que tú deseabas, le puedes decir que lo desvincule de un grupo o incluso cancelar la suscripción. O actualizar la calidad, es decir, que sea una calidad más alta si es un suscriptor muy positivo, o restar puntos, es decir, poner una calidad baja a ese suscriptor si no ha cumplido lo que nosotros queríamos. Si vamos a crear la automatización de un webinar, la verdad es que es muy sencillo. Tú le puedes poner máximo una espera a lo mejor de 1 minuto, ¿vale? Incluso yo os animaría a que no pusierais nada, que fuera directo, pero a veces te puede interesar que haya un delay o un retraso. En este caso pondría 1 minuto y luego que se envíe el email donde le estarás ofreciendo ya los datos de acceso al webinar. Entonces aquí completarás los datos, seleccionarás una plantilla, crearás el email, incluso puedes hacer un tracking con Google Analytics, le darás a guardar y lo que te aparecerá es justamente ya creada nuestro flujo de envío, es decir, el desencadenante, la espera de 1 minuto y el email con el acceso al webinar. Ya tenemos nuestra automatización para nuestro webinar. Si volvemos a lo que es el dashboard general o la página principal de automatizaciones, nos lo encontraremos aquí. Pero vamos a ver uno que ya había creado con antelación, un poco más sofisticado y complejo, para explicarte cómo puedes incluso crear ramificaciones en un flujo de envío. Como ves aquí, pues tienes el desencadenante, que es haber rellenado un formulario, tienes el email justamente del webinar, donde te da el acceso al webinar. Aquí veis donde pone, si lo aumentamos, veis perfectamente la plantilla del email y que te da ya el acceso directo, pero luego
dependiendo de la actividad de la campaña, puedes generar diferentes ramificaciones que tienen que ver con justamente el haber introducido lo de la opción de condición. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Aquí es a partir de la actividad de la campaña, es decir, si la persona ha clicado en el email o no para acceder al webinar. Muy bien, si ha accedido al botón de ir a ver el webinar, lo que haremos será una ramificación positiva y donde les haremos nurturing, que nurturing quiere decir que les vamos a nutrir con contenido de valor a lo largo de varios días y con varios emails. Entonces esperaremos 3 días desde el primer envío y le podemos enviar un primer email con contenido de valor relacionado con el webinar, teniendo presente que ha visto el webinar. Luego le podemos decir esperar 2 días, enviar otro email con contenido de valor, esperar 2 días y enviar un tercer email. Y luego, por último, activar otro, digamos, otra condición, que en este caso vendría a ser que si ha interaccionado con alguno de los emails que le hemos enviado durante los últimos 7 días, si es que sí, podemos ya mandarlo a ventas. Podemos hacer un email que sea de ventas, donde pueda seleccionar, reservar con nosotros, por ejemplo, una llamada, o incluso lo podríamos enviar, una acción podría ser enviarle a un grupo que fuera vinculado a ventas. En cambio, si es que no ha interaccionado con ninguno de nuestros emails, simplemente restarle puntos, en este caso sería una acción, le restaríamos puntos y le podríamos decir que nos desvinculara del grupo. Y así lo sacamos del grupo del webinar, porque no es un suscriptor de valor. Imaginaos que no ha clicado en el email de visualizar el webinar. Entonces aquí le haremos también un nurturing, ¿vale? Pero un poco diferente y más corto. Esperaremos 6 días, por ejemplo, le enviaremos un email donde a lo mejor le podemos sugerir que mire el webinar, ya que no ha accedido, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si no acaba ni clicando en este segundo email de recordatorio de mira el webinar y han pasado 7 días, si la persona ha clicado y ha mirado el webinar, entonces le podemos enviar ya un email de ventas, incluso ponerle que es un suscriptor para ventas. Y en cambio, si no dice nada, directamente podemos hacer lo mismo que aquí, que es restarle puntos y desvincularlo de nuestro grupo. Ya hemos visto las audiencias, dentro de audiencias cómo hacer un grupo, hacer segmentaciones, también los formularios para poder incrustarlos en tus landing pages o en tu web o en tu e-commerce, el lugar donde vas a captar suscriptores con esos formularios, también las plantillas y las automatizaciones. Y ahora vamos a ver cómo puedes hacer una campaña paso a paso. Vas a la pestaña de nueva campaña, le das un título, podemos poner por ejemplo Webinar Easy Mailing. Te has de imaginar que esto sería una campaña de emailing a nuestra base de datos para informarles que vamos a hacer un webinar. Entonces este email tiene que ser informativo y contener justamente todos los datos sobre el webinar y el enlace que llevará hacia el formulario donde se registrarán. Entonces aquí deberemos completar para quién es. Entonces elegiremos entre nuestras audiencias, ¿vale? Cogeremos, por ejemplo, la audiencia general o si queremos una segmentación. O podemos crear una nueva segmentación si queremos. O también uno o varios grupos. En este caso le diremos simplemente audiencia porque es lo que tenemos creado. Y luego le diremos completar a la parte de quién. Entonces aquí lo podemos personalizar. Podemos decir, por ejemplo, que viene de alguien a nivel personal, aunque sea del equipo, por ejemplo, Laia Cardona, o poner directamente que viene de la empresa. O sea, podríamos poner aquí que el remitente no es una persona de la empresa, sino la propia empresa. Easy Mailing podríamos poner. Luego aquí tienes el email. Si tienes más emails integrados de más personas de tu equipo, puedes ponerlos. Y luego el email de respuesta, es lo que os digo, a veces te puede interesar que el email del remitente sea uno genérico, pero que el email de respuesta sea alguien específico. Entonces dejaremos en este caso pues así los datos y configuraremos pues también la parte de asunto y vista previa. Por ejemplo, podría ser webinar gratis y aquí pondríamos como información extra.
Podríamos poner, pues recibirás información del equipo de Easy Mailing, por ejemplo. Entonces ya tenemos buena parte configurada y luego elegimos ya la plantilla, que como hemos dicho, la plantilla es los emails que tenemos o creados o que puedes crear desde cero. En este caso lo que haremos será coger uno que ya tengamos generado, porque ya hemos visto pues la sección de plantillas y de email. Al final crear un email es bastante sencillo. Y le decimos, pues queremos que este sea el email que incluyas en nuestra campaña. Entonces, igual que hemos visto antes con la personalización de los formularios, la de emails es igual. Eliges una plantilla base, pero luego puedes personalizarlo porque es estilo drag and drop, es decir, lo vas construyendo por bloques y vas poniendo la información, los botones, también separadores por si tienes diferentes secciones, ¿vale? Y vas poniendo pues imágenes y todo. Y al final pues vas construyendo este email, pones al final pues las redes sociales y aquí el texto normativo, que suele ser los datos de la empresa y también las opciones de suscripción y de darse de baja. Entonces le daríamos a continuar. Y ya tenemos casi completada nuestra campaña. Le hemos dicho para quién es, desde quién se envía, el asunto y la vista previa. Pensad que el asunto es muy importante porque al final es lo que genera el clic de apertura. Es decir, el primer clic que haremos con un email será el de apertura. Y luego podrás, aquí verás indicado un poco todo lo que tiene seguimiento, seguimiento de apertura, seguimiento de clics, y si tenemos configurada nuestra cuenta de Google Analytics en Easy Mailing, también veríamos aquí que está activo. Y luego tienes todo el tema de publicación en redes sociales. Y entonces aquí ya podríamos enviar una prueba del email, que siempre es muy correcto el hacerlo, se recomienda enviar una prueba a tu email para poder analizar todo el email, que se previsualiza bien, que los enlaces son correctos. Y así, por último, simplemente tendríamos que programar el envío. Podemos elegir un día y una hora. Por ejemplo, nos interesa que se envíe por la mañana, ya que es una buena hora, porque estamos hablando al final de una plataforma profesional y nos dirigimos a un target profesional. Lo enviamos por la mañana. Y luego quieres enviar una confirmación cuando finalice el envío, siempre es recomendable enviarlo, por ejemplo, al correo que ya tiene integrada la plataforma y le das a programar ahora y ya tendrías la campaña totalmente preparada para su envío. Vale, y ahora que ya tenemos nuestra campaña preparada y programada, imaginemos que se ha enviado, pues lo siguiente que deberíamos hacer después del envío, sobre todo esperar entre 24 y 48 horas, porque pensemos que un email normalmente tiene de vida 24-48 horas. Es el tiempo que suele tener de vida y es cuando suelen interaccionar los suscriptores que deciden, digamos, abrirlo o clicarlo. Entonces, a las 24-48 horas podremos empezar a ver los informes y estadísticas de nuestra campaña con datos reales e interesantes. Aquí tenemos una campaña de ejemplo, pues si clicamos encima de ella podremos ver los datos generales de la campaña, pues tasa de apertura, de clics, datos, métricas que ya he comentado que se ven en dashboard. En la dashboard las ves de todas las campañas. Aquí verás las métricas más importantes específicas de esta campaña. Análisis a las 24 horas, los suscriptores que han abierto, los que han clicado, las URLs clicables que hay dentro del email y luego los países o la apertura por localización. Y bueno, y aquí tienes también por tipo de dispositivo, el tipo de cliente de correo y también los dominios. O sea que viendo todas estas herramientas vemos las partes más importantes de Easy Mailing y también todas las partes más importantes de una campaña. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te interesa utilizar Easy Mailing y automatizar tu negocio, te dejamos aquí y en la descripción un enlace para empezar a usar la herramienta con un descuento. Y si quieres seguir aprendiendo sobre email marketing y automatización, te dejamos con estos dos vídeos a continuación. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.